Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Gracias que ahí se da una vueltecita con nosotros, que nos acompaña para que usted nos escuche, para que nos vea, pero sobre todo para que participe. Mi dirección es javiersolorzano.radio13.com.mx. Bueno, de repente diría yo que hay signos de civilidad. Uno diría, bueno, es que es lógico que tenga que haber civilidad en la vida política del país. Le diría que sí y no. Le voy a decir la parte que no. La parte que sí yo creo que está muy vista. La parte que no es cómo hacerle para que se pueda olvidar una elección como la del 2 de julio del 2006. Porque como dirían, como dice José Antonio Crespo, no hay elemento alguno para confirmar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco hay elemento alguno para confirmar el triunfo de Felipe Calderón. Quiere decir que la elección, vista con la mayor de las objetividades, es cuestionable, es cuestionada. Entonces eso ha generado un clima que usted y yo conocemos, ¿no? Un gobierno legítimo, Andrés Manuel López Obrador distanciado totalmente de cualquier trato con el gobierno federal, pero la paradoja de que el partido al cual él pertenece, el frente, el cual he ido organizando, además de organizaciones civiles, organizaciones ONGs, etcétera, ciudadanos que se involucran, pues también están otros dos partidos, que es Convergencia y el Partido del Trabajo. Entonces hay una institucionalidad, esa institucionalidad lleva a que haya trato formal con el gobierno federal de parte de estas organizaciones que no reconocen al presidente como tal. Bueno, el caso más marcado es la Ciudad de México. En otros estados del país ha habido una relación. Michoacán, Zacatecas, menciono dos. ¿Quiere decir que estos dos estados estén a favor del presidente Calderón? ¿Quiere decir que estos dos estados tienen que pensar en sus estados, en la gente que vive en sus estados, y tienen que buscar la manera de no perder por ningún motivo el contacto con el gobierno federal en lo que corresponde a presupuesto, apoyos, a contactos, a cooperación, a elementos que tienen que ver con uno y otro? En el caso de la Ciudad de México, el asunto, sin ser excepcional, sí es distinto. Es distinto porque yo creo que la fuerza más importante del PRD está en la Ciudad de México. Es una ciudad muy grande, es una ciudad muy anónima, pero es una ciudad en donde el nivel del nivel intelectual, el nivel de participación política de los ciudadanos tiende a ser alto, ¿no? No es casual que haya tantas manifestaciones. Muchas vienen de fuera, pero se reconoce que es en esta ciudad centro político, un centralismo absurdo que ha sido difícil erradicar, pero centro político y en algún sentido económico, la que concentra y tiene todos estos elementos que obviamente llaman la atención de la ciudad. ¿Todo esto por qué? Pues porque si bien es muy difícil la relación entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, estos días se hizo lo que se tenía que hacer. A veces en la vida es muy importante que se haga lo que se tiene que hacer, porque a veces no se hace, siendo que es lo que se tiene que hacer. ¿A qué me refiero con lo que se tiene que hacer? Marcelo Ebrard, acorde a estatutos, a leyes, propone a dos funcionarios de alto nivel, que por cierto, deberían estos dos funcionarios al siguiente y a futuro no tener que depender del nombramiento del presidente, sino depender del propio jefe de gobierno. Una cosa es eso y otra cosa es la cooperación, pero me refiero, Marcelo Ebrard debe haber dicho, voy a poner a fulano y a perengano, y la asamblea, el Congreso local es el quien acaba aprobándolo, no el presidente de la República, pero bueno, todavía no es así, esperemos que sea pronto así. Y ante esta propuesta doble de Miguel Ángel Mancera a la Procuraduría, del doctor Manuel Mondragón y Calv a la Secretaría de Seguridad Pública, se dio un momento afortunado. A ver, ¿por qué afortunado? No porque haya bajado alguien la guardia, no porque Marcelo Ebrard haya dicho el presidente, no, nada de eso, no cuente eso, sino que los signos que le dan a la sociedad estos dos nombramientos son signos muy importantes, porque el presidente llama por su nombre y apellido al jefe de gobierno y habla de una colaboración, y esta colaboración habla con dos importantes estratégicos funcionarios en la Ciudad de México. ¿Qué hacen los funcionarios, particularmente el doctor Manuel Mondragón y Calv? Pues reconoce dónde está parado. Reconoce que su amigo de lustros es el Procurador General de la República, reconoce que trata con Genaro García Luna, que es el secretario de Seguridad Pública Federal. Entonces, él reconoce que tiene que ver con esta gente, lo que hace pensar que las labores de seguridad pública pueden fortalecerse y las labores de la Procuraduría de Justicia del DF pueden fortalecerse, más allá de que siga estando latente, me parece que con cierta lógica, aunque quisiéramos ver las cosas diferentes, pero hay una cierta lógica de que esté pesando todo el tiempo la legitimidad o no legitimidad de un presidente, como es el caso de Felipe Calderón, desde la óptica de quienes se sienten robados, de quienes se sienten que les quitaron la elección materialmente de la mano.
Bueno, todo esto es un mundo muy singular de esta democracia que hemos construido los mexicanos, pero también hay que decirlo de manera muy clara. Los signos que se han presentado estos días pueden ayudar mucho a acabar con el clima de tensión y pueden también ayudar mucho el hecho de que los partidos políticos, sin estar llegando a acuerdos, se estén reuniendo en lo particular, más allá del legislativo, hablo Senado y diputados, los dirigentes de los partidos políticos se estén reuniendo para intercambiar opiniones. Esto no hace ningún acuerdo sobre Pemex, pero lo que hace es que los signos de distensión pueden empezar a bajar, puede empezar a gestarse y a construirse una forma diferente de cómo poder desarrollar un proceso de carácter político, social a nivel nacional. Y eso creo que es por lo que tenemos que apostar. Se entiende que la elección fue cuestionada. Yo no sé cuánto tiempo debe durar esto, a lo mejor va a durar los 6 años, pero lo que sí es cierto es que hay signos de distensión que son buenos y que deben de partir de una dualidad. Lo más importante es pensar en el grueso de la población y estos signos de distensión para eso deben de servir. Y segundo, lo que tenemos que pensar muy seriamente es que hubo una elección de la cual tenemos que aprender algo, que no podemos pasar el tiempo, los años, los sexenios, un sexenio para ser preciso, bajo una circunstancia como la que hemos vivido, porque no teníamos los instrumentos a la mano para hacer de esa elección una elección creíble para la ciudadanía, para toda la ciudadanía, no solamente para los que gobiernan, sino para toda la ciudadanía. Es ahí el quid, es ahí donde está la clave, donde está el centro del asunto, y ojalá todos lo entendamos, y de repente pienso que la reforma electoral, la reforma del COFIPE, por ahí van, porque empiezan a dar luz, tratan de dar luz a las circunstancias que se pueden presentar eventualmente en cualquier elección. Por lo pronto, signos de distensión han aparecido, signos de civilidad política han aparecido, y el resto de la historia cada quien la tendrá que escribir. Pero algo se va avanzando. Lo más importante, reitero, es pensar en la población, en los ciudadanos. De alguna otra manera, nosotros somos los que padecemos las distensiones, la falta de civilidad, y ayer y estos días, perdóneme usted, se han estado manifestando, cuestión que al país entero le viene bien. Y no se diga a los capitalinos, que de repente aquí padecemos cada cosa que para qué quiere. Gracias. Muchas gracias en nombre de Hugo, de su servidor, Javier Solórzano. Aquí estaremos en la próxima ocasión. javiersolorzano.radio13.com.mx para que nos vea, para que nos escuche, pero sobre todo para que participe. Adiós, pásela bien.